tema. Bueno, a ver. Creo que era este que nos toca hoy. Me perdieron. Bueno, ahí están viendo toda la pantalla. Así que vamos a hablar sobre este punto. Bueno, pasó la diapositiva. Sí, pasa, Lili. Dale, gracias. Bueno, ya que están todos en posición clase y los chicos están todos prendidas las cámaras, yo no les veo, pero la profe Mirta sí. Entonces vamos a empezar lo que sería nuestra clase de hoy. Vamos a recordar primeramente cuáles son las partes, vamos a decir, de lo que es una edificación propiamente. Esto ya creo que desde introducción a la tecnología empezaron a dar. Siempre estamos hablando, a ver, voy a poner un puntero. Siempre hablamos entonces de lo que son fundaciones o cimientos, que la clase pasada hablamos del tema. Hablamos de la supraestructura o el cuerpo, que es, cuando hablamos infraestructura, yo les había explicado que estábamos hablando de toda la parte de cimentación, que todo lo que entra debajo de la superficie terrestre. La supraestructura. Y por último tenemos lo que sería la techumbre o cubiertas. Esto le podemos llamar las partes de lo que sería nuestra edificación. Pero para estas partes hay que sumarles también dos partes más, ¿verdad? Que básicamente no son la manera estructural ni de cubierta ni envolvente de nuestro edificio, pero sí son necesarias para todo lo que es el acondicionamiento interno de la edificación. Y ahí tenemos lo que serían las terminaciones y acabado. Y hablamos de terminaciones cuando hablamos el piso, los revestimientos, revoques, pinturas, o sea, todo lo que sería el acabado final de nuestro rubro o nuestra parte estructural. Y tenemos las instalaciones, todo aquello que instalamos para que esté acondicionado adecuadamente nuestra edificación, la parte interna. Bueno, entonces con esto hablamos nosotros de las partes de una edificación, elementos o componentes estructurales de una edificación. Ahí estamos hablando de eso. Bueno, sistemas portantes. Ya habíamos visto también en la clase pasada, hicimos esta definición, pero vamos a repetir. Estamos hablando que son las que reciben, resisten y transmiten las cargas a los cimientos y estos al suelo. A eso nos referimos cuando hablamos de sistemas portantes. Estas cargas son las que provienen del propio edificio, de otros factores como presiones, por ejemplo, del viento, empuje de tierra, de otros objetos, de las circulaciones, de mobiliarios de repente, objetos fijos que tenemos dentro de la edificación. Bueno, todo ese peso son lo que reciben y transmiten después al suelo. Entonces hablamos de eso como sistemas portantes. En la clase pasada habíamos visto algunos puntos. Vimos los tipos de suelo. Los principales estamos hablando de las arcillas, el limo, la grava y la arena. Vimos del estudio de suelo y cuál es la importancia del estudio de suelo y cuál es el procedimiento para poder hacer este estudio de suelo o cómo es que hacemos. Y hablamos también de la consolidación del suelo y la importancia que este tiene para el momento de
fundar nuestra edificación, hacer nuestra cimentación y que pueda soportar toda esta, el suelo pueda soportar la carga. Bueno, en cuanto a fundaciones que habíamos visto en la clase pasada, vimos las fundaciones superficiales, cuando son aquellas que descansan directamente sobre el suelo firme y el suelo firme está como a 2 metros, habíamos dicho. Ahí tenemos fundaciones corridas, por ejemplo, las que son bajo muro, las fundaciones aisladas, que son aquellas puntuales que son bajo pilares, y tenemos las fundaciones sobre losa o platea directamente, donde toda la edificación descansa sobre una platea, sobre una losa. Y las fundaciones profundas, que cuando las capas del suelo firme se encuentran a cierta profundidad. Siempre le pone usted a cierta profundidad. Realmente se encuentra a una buena profundidad, cosa de que a veces no tocamos el suelo firme. Entonces, ahí tenemos la cimentación sobre pilotes. Están los prefabricados que habíamos visto, puede ser madera, acero, hormigón armado. Aquellos que son fabricados in situ, o sea, son fabricados en el lugar de la edificación. Tenemos los hincados y los barrenados, dependiendo de cómo hagamos. Y tenemos lo que sería la cimentación en pozos o llamados también tubulones. Entonces, esto sería como un resumen general de lo que vimos en la clase pasada. Hoy nos toca seguir hablando sobre estos sistemas portantes, pero vamos a hablar, la vez pasada ya hablamos de la infraestructura, que está debajo, y ahora vamos a hablar de la supraestructura o el cuerpo, todo lo que va de la tierra para arriba, vamos a llamarle de esa manera. Entonces, cuando hablamos de este sistema estructural, estamos hablando de un sistema que viene a ser la configuración de elementos al interior de la estructura que individualmente pueden soportar un determinado tipo de carga y en conjunto garantizan la resistencia y el comportamiento que se desea a la estructura. Cuando hablamos entonces de este sistema estructural, estamos hablando de una serie de elementos portantes que en el conjunto es lo que pueden resistir las cargas que vamos a nosotros someter dentro del edificio o aquellos también que son propios de su propio peso o bien de las acciones de afuera, ¿verdad? Externas, vientos y demás. Entonces, cuando hablamos de un sistema estructural, podemos ver de que se distinguen 3 tipos de sistemas. Tenemos el sistema aquel que soporta las cargas verticales o de gravedad, ¿verdad? Entonces, este sería este esfuerzo o este peso el que va a soportar. Tenemos aquel que soporta las cargas horizontales, ya sea acciones del viento, sismos, llamémosle terremotos, etc. Entonces tenemos tiene que soportar también este sistema estructural y tenemos lo que sería la fundación que soporta los elementos anteriores, ¿verdad? Ya sea tanto esta carga que es vertical como estas cargas que son horizontales, la cimentación debe soportar ambas cargas. En esta cimentación nosotros ya hablamos la vez pasada y hoy vamos a hablar sobre vamos a hablar del sistema estructural en el cual estamos hablando de la supraestructura específicamente. Y entremos allí a hablar sobre uno de ellos que sería el muro portante. Vamos a hablar de varios sistemas que utilizamos para este tipo de sistema estructural, valga la redundancia, ¿verdad? Para la parte de supraestructura. Uno de ellos es los muros portantes. Vamos a hablar de su estabilidad y de la carga. Cuando hablamos de muros portantes, ustedes vayan mirando la imagen, que es lo que más se adecua a nuestra imaginación del texto, esto que les voy a comentar. El muro portante, o también le llamamos muro de carga, es un muro que, además de soportar su propio peso, soporta la carga vertical y es un elemento estructural activo del edificio.
Estos muros desempeñan un papel crucial en la construcción y proporcionan fortaleza y solidez a la estructura. Cuando hablamos entonces de muro portante, es el muro en sí el que está soportando las cargas de toda la edificación y es ese muro el que va a transmitir luego las cargas a la cimentación. Entonces, este es uno de los sistemas bastante utilizados por nosotros. Acá pueden ver diferentes ejemplos, muros incluso en altura, o sea que de varios niveles, con muros portantes. Estos muros portantes tienen ciertas características. Tenemos, por ejemplo, el soporte de peso, ¿verdad? Porque soporta el peso de la edificación desde el tejado a las plantas superiores. Esta es una característica de este tipo de sistemas constructivos. Entonces, después tenemos el soporte de peso, tenemos lo que sería la transferencia de carga, que se transfieren las cargas a los cimientos u otros elementos de marcos adecuados. Tenemos lo que serían los elementos estructurales que pueden soportar elementos como vigas, losas, muros de los pisos superiores. Ven, acá por decir, tenemos alguna viga, pero estos muros van soportando toda esa carga. Tenemos ubicación, que suelen estar situados uno encima de otro en cada planta. ¿Sí? Ese es algo que tiene que ser fijo para que sea un muro de carga. Entonces, el piso de arriba, el muro de carga va a estar en la misma posición donde está el muro en la planta inferior. Y el material. El tipo de material para este tipo de sistema constructivo de muro portante tiene que ser o ladrillo macizo, puede ser piedra y el concreto. Tenemos concreto, ladrillo macizo o piedra. Y el concreto es el material ideal para soportar este tipo de cargas, que es lo que utilizamos generalmente cuando hablamos de edificación en altura y de muros portantes. Normalmente nos vamos al concreto. Cuando hablamos de concreto estamos hablando de hormigón. Estamos. Hormigón armado, ¿verdad? El hormigón más la armadura. Bueno, tipos de muros portantes. Tenemos muros portantes que son prefabricados de concreto, que ya vienen y se van encastrando unos con otros. Estos muros son estéticos, resistentes y duraderos. Tenemos muros de contención que proporcionan soporte lateral y ayuda a reducir la erosión, ¿verdad? Cuando utilizamos como muro de contención. Y tenemos los muros de mampostería, que pueden ser de ladrillo o piedra. Cuando hablamos de mampostería, estamos hablando que son muros de mampuestos. Ya dieron el año pasado, ¿verdad? ¿Cuáles eran los mampuestos? De ahí es que viene el nombre de mampostería. Los mampuestos, entonces, por ejemplo, ya sean piedra o ya sean ladrillos. Acá estamos hablando un ejemplo de lo que serían prefabricados. Y esto es lo que serían los muros de contención específicamente. Bueno, estabilidad y rigidez de estos muros. Dependiendo de la forma de estos muros también, pueden resistir ciertos esfuerzos. Por ejemplo, si tenemos un muro más bien horizontal, entonces sabemos de que va a poder resistir a estas cargas bastante verticales. En el caso de, por ejemplo, si que tenemos una carga vertical, entonces tenemos que tratar de que nuestro muro o diseñar para que nuestro muro sea lo más horizontal posible. Acá les muestra el ejemplo de qué sucede si es que hacemos un muro alto con una superficie fina, entonces esta carga vertical va a tender a pandear lo que sería nuestra edificación. Por eso tenemos que ser muy conscientes del sistema constructivo que vamos, o del sistema estructural que nosotros vamos a elegir, entonces, como para poder dimensionar esa estructura. Acá ponemos, este en el caso del pandeo, tenemos el caso del vuelco. Por ejemplo, si es en este diseño, sabemos de que va a soportar. Es lo que utilizamos normalmente cuando se hacen los muros de contención. Sin embargo, si le hacemos como un panel alto,
esto va a producir, el esfuerzo va a producir que esto caiga. Bueno, lo otro es que también tenemos que cuidar es el espesor del muro, que tiene que ser lo suficientemente grueso dependiendo del material que usemos para que esto pueda resistir. También podemos colocar como unos anclajes para que también se aguante el muro o unos anclajes con pliego, que acá vamos a entrar en este punto. Bueno, ¿qué sucede también con la estabilidad de este tipo de sistema estructural cuando hablamos de muro? Sabemos de que si es un solo tabique o es un solo muro de carga, este muro, si se le aplica un esfuerzo en esta posición, puede llegar a caer, que es lo que les decía en este ejemplo, ¿verdad? Puede volcar. Sin embargo, si a este muro nosotros le ponemos como un pliego o le hacemos ya como una L, vamos a decir, en planta, sabemos que ahí ya tiene mayor resistencia. Solamente acá puede llegar a producir alguna deformación, por llamarle de alguna manera. Y al colocarle como en U, ese muro ya queda totalmente fijo y seguro. Entonces, estos son los diseños que nosotros tenemos que mantener o tener en cuenta si es que nosotros elegimos este tipo de sistema estructural. Acá tenemos otros ejemplos, ya sea con un tabique en el medio o el muro si le tenemos dos tabiques o si es totalmente macizo. Como ejemplo de esto y para que ustedes se ubiquen, podemos hablar de las murallas linderas. Por eso, si la muralla lindera le dejamos así, la hacemos solamente de ladrillo macizo, por decir, esa muralla va a tender a volcar. Sin embargo, si nosotros le hacemos unas pilastras cada 2 o 3 metros, entonces ese muro va a poder estar bastante fijo para poder resistir no solamente su peso, sino de repente también los esfuerzos verticales a los cuales se somete. Son cuanto a lo que sería estabilidad y rigidez. Bueno, acá podemos ver un ejemplo de lo que sería una edificación donde tienen unos muros de carga y tiene la losa. Entonces, esto es sin columnas porque es directamente el muro de carga. Entonces, los muros portantes son fundamentales para la estabilidad y seguridad de los edificios, ya que distribuyen las cargas y mantienen la integridad estructural. Siempre es importante considerarlos durante la planificación y construcción de cualquier proyecto arquitectónico. Como les decía, es importante de cuando nosotros elegimos el sistema estructural que vamos a usar para determinada edificación, tener en cuenta el diseño y las necesidades que tenemos de ese tipo de sistema estructural. Entonces, si sabemos de que vamos a utilizar este tipo de sistema que hablamos de muros portantes o muros de carga, tenemos que saber de tener en cuenta el espesor que va a tener de repente el muro en la planta baja por sobre todo, tener en cuenta dónde vamos a ubicar cada una de las paredes y así sucesivamente. Y acá, como dice, acá está una cruz, dice prohibido, es peligroso usar este material para construir muros portantes. Cae de maduro, ¿verdad? El porqué. Cuando hablamos de ladrillos huecos, los ladrillos huecos no sirven para este tipo de sistema estructural. No tiene la suficiente resistencia. Bueno, entonces esas serían paredes de carga o muros de carga. Entremos a lo que serían las estructuras portantes de hormigón armado. Cuando hablamos de estructuras estamos hablando así, todo lo que puede hacer con hormigón armado. Entonces, la estructura portante es un conjunto de elementos estructurales que, además de sostenerse a sí mismos, constituyen el soporte y apoyo de otros sistemas más complejos. Estos sistemas transmiten la carga ejercida sobre ellos al suelo y a los cimientos del edificio. Cuando hablamos de estructura portante de hormigón armado, pueden ser de dos formas. Tenemos los macizos,
que son como los muros portantes, y tenemos los entramados. Creo que está más adelante eso. Bueno, estos sistemas estructurales de hormigón armado o estructuras de hormigón armado pueden también, vamos a decir, ser de otras maneras en el sentido de resistencia de toda la edificación. Tenemos aquellos sistemas donde el peso fundamental recae sobre los núcleos de servicios, donde ubicamos normalmente los ascensores, las escaleras de incendio, etc. Entonces, vamos a decir de que todo el esfuerzo, todo el sistema que soporta la edificación está en el centro, entonces a ese le llamamos el núcleo de servicios. Tenemos aquel que habla solamente de los muros exteriores, donde el soporte se da por los muros exteriores y los interiores podemos hacer como tipo planta libre, ¿verdad? Hacemos diferentes, cada piso hace con diferentes separación de espacios. Sin embargo, por el exterior es donde recae toda la carga y el soporte del edificio. Y por último tenemos lo que le llamamos los entramados, ¿verdad? Que es un sistema constructivo que utilizamos mucho en nuestro medio. Pilares, vigas, losas. Bueno, a eso le llamamos entramados. Bueno, entremos a hablar cada uno de ellos. Bueno, tenemos el que es el núcleo de servicios. Como les dije, el núcleo sustentable se encuentra en el centro. Un componente estructural principal de concreto que recorre toda la longitud vertical de un edificio de gran altura y aloja ascensores, huecos de escaleras y contrahuellas verticales. O sea que este es el elemento que va a ser el que sostiene a toda la edificación. A este le llamamos núcleos de servicios. El otro tipo sería los muros exteriores o paredes de carga, donde toda la resistencia se encuentra en las paredes exteriores. Internamente ya se puede hacer otro tipo de edificación, o sea, de distribuciones, mejor dicho. Entonces, pueden soportar elementos estructurales como vigas, losas y muros en pisos superiores. Este sería otro sistema. Y tenemos el último que le llamamos los entramados, que son las estructuras más habituales de la edificación cuando hablamos de hormigón armado, ¿verdad? A base de pilares, vigas de hormigón armado, o puede ser también en acero, que forman los pórticos planos que se unen a otros pórticos planos mediante otros elementos, formando así un armazón estructural que sirve de esqueleto al edificio. Entonces, esto que es como un esqueleto, ven acá, este es el ejemplo, la gráfica, pero acá ya tenemos un ejemplo ya de la vida real donde podemos ver los pilares, vigas y las losas. Bueno, acá podemos ver algunos ejemplos de entramados. Cuando son, este es un ejemplo de entramado, acá tenemos, por ejemplo, cuando son de núcleo central, lo que les habíamos dicho, pero con entramado, o sea, esto es cerrado y el resto va también combinado con pilares, vigas y demás, con la parte de entramado. Tenemos como un núcleo más bien lateral y se mantiene. Tenemos con muros divisorios. Acá podemos ver entramados externos, extremos mejor dicho, y lo que sería el esqueleto completo. Entonces son también diferentes formas de entramados. Bueno, su método de construcción. Para poder construir este tipo de sistema constructivo de hormigón armado, existen dos métodos de construcción. Aquello que le llamamos in situ o también llamamos método tradicional, que son realizados in situ. In situ significa realizados en la obra, ¿verdad? Se trata de estructuras construidas principalmente utilizando métodos de construcciones manuales, in situ,
Se caracteriza por sus elementos estructurales que son vigas y columnas y que se conectan en puntos de unión y soportan todo el peso de la construcción. Entonces, cuando hablamos de in situ es más bien hecho de manera manual y es cargado en el sitio. O sea, en el sitio de obra se hace el cargamento del hormigón y se le hace todo el procedimiento, el curado, todo lo que se necesita como para darle esa resistencia a ese material. Y tenemos aquel que le llamamos el hormigón prefabricado, donde todo se hace en una planta industrial. Por ejemplo, es la solución industrializada para construir cualquier tipo de edificación civil o elementos estructurales viales tales como viaductos, pasos inferiores o canalizaciones. Entonces, cuando hablamos de prefabricado, dice como dice su nombre, ya se fabrica totalmente en una planta industrial, ya vienen solamente las piezas terminadas en la obra de tal manera a poder encastrarlas y hacerle ciertas uniones con hormigón, pero ya de manera mínima sería. Bueno, para el método tradicional, vamos a hablar un poquito más, porque en el método tradicional, que es el in situ que les decía, se necesitan otros elementos para poder llegar a finalizar o ejecutar totalmente este hormigón, o sea, esta estructura, este sistema estructural. Entonces tenemos lo que sería el encofrado. Yo creo que el año pasado también, o sea, el semestre pasado habrán hablado ya un poquito de este tema. Bueno, cuando hablamos del encofrado, vemos que es un sistema de moldes que son más bien temporales y que se utiliza para poder dar forma al hormigón. Bueno, también se utiliza, por ejemplo, para otros sistemas como el tapial, ¿verdad? Cuando es de adobe, de arcilla, hasta que se fragüe. Pero esto generalmente utilizamos nosotros en el caso del hormigón armado, o sea, del hormigón, para poder dar la forma al hormigón hasta que el hormigón se seque. ¿Ven cómo va aquí? Esta sería la viga, toda de acero. Y a la viga después se le carga lo que sería el hormigón. En la construcción es utilizado para dar forma y soporte temporal a las estructuras de hormigón como muros, columnas, losas o vigas. Bueno, entonces tenemos esto que sería el encofrado, que es lo que nos ayuda a nosotros a poder hacer el cargamento de hormigón. Acá pueden ver cómo van los encofrados, como para después hacer el cargado de hormigón. Bueno, ¿qué dice el material? Dice, los encofrados de madera deben humedecerse antes de la colocación del hormigón, súper importante, o si no, la madera absorbe el agua que tiene el hormigón y se nos seca más rápido, ¿verdad? El curado es más difícil. Además, se dispondrán de tablas y juntas de forma que permitan su libre entumecimiento sin que se originen esfuerzos de formaciones. Bueno, lo importante aquí del encofrado, lo que nos menciona el material es que tenemos que humedecer la madera antes de realizar el cargado final del hormigón. Acá pueden ver lo que serían las partes de un encofrado o cómo le llamamos. Por ejemplo, a esta parte, si esto es para viga, le llamamos fondo. Un ratito porque están insistiendo. Hola. Salvador, estoy en clase. Estoy en clase. Te llamo después. Estoy en clase, hoy es viernes. Te llamo después, ¿sí? Dale, gracias. Bueno, entonces, estábamos en el encofrado. Bueno, como les decía, estas son las partes que se utilizan o los nombres que le damos cuando hablamos de una viga. Costados, barrotes, todo esto es cabezal, cruceta, que le llamamos a esto, se llaman crucetas, pie derecho, que sería el soporte,
Este sería las crucetas. Este es el pie derecho y este es el fondo para la viga. Bueno, acá tenemos otro tipo de encofrado. Esto sería ya para los pilares. Los costeros y fondo del encofrado, así como los puntales, deben retirarse transcurridos los plazos oportunos sin producir sacudidas ni choques. En las obras de importancia es conveniente la medición de flechas durante el desencofrado y la ruptura de probetas. Bueno, entonces, el encofrado tenemos los barrotes, los puntales, el tablero bien aplomado. Lo que nos dice acá el material es que en el momento que hacemos nosotros el desencofrado tiene que hacerse con mucho cuidado de tal manera a no dañar lo que sería nuestra estructura. Por más de que ya está seco el hormigón, tenemos que sacar con cuidado hasta que alcance la resistencia totalmente deseada. Acá tenemos también lo que sería, cómo sería todas las partes de lo que es un encofrado que utilizamos para el cargamento de hormigón y cómo tenemos que cuidar nosotros siempre lo que sería la horizontalidad, la la horizontalidad, o sea, que todo se mantenga nivelado cuando hablamos de una viga. O sea, los constructores de estos son unos verdaderos carpinteros que manejan este sistema de constructivo para poder, posterior a esto, hacer el cargamento del hormigón. Acá tenemos los pies derechos, los puntales, ¿verdad?, de madera, y se le ponen unas cuñas. Esto es lo que ellos van midiendo de tal manera y nivelando como para que esto quede perfecto dentro de una edificación. Tenemos acá, pueden ver los ejemplos que hay. Los puntales para encofrado pueden ser de madera, que es el más tradicional que conocemos, pero hoy día se utilizan también estos encofrados que son ya metálicos, le llamamos telescópicos, donde se van ajustando y nivelando de acuerdo a unas guías que tienen, o sea, unos espacios que tienen para poder ajustar la altura de estos pilares. Bueno, en cuanto a las armaduras, ahí pueden ver cómo van las armaduras dentro de lo que sería lo que se está preparando para poder hacer el cargamento. Antes de la colocación de los encofrados, los hierros de la armadura pueden ser limpiados cuidadosamente, deben ser limpiados cuidadosamente, eliminándose la arena, grasa o cualquier cosa que esté adherida a ellos. Primeramente se hace eso. Luego se van colocando y se van colocando dentro de los moldes y se van ajustando. Es necesario que se adopten ciertas medidas para que las varillas conserven sus posiciones durante el hormigonado, así como también entre ellas y el encofrado quede un recubrimiento mínimo. Entonces, eso hay que cuidar. El montaje puede hacerse en talleres o en obras, si bien en obras se evitan las posibles deformaciones que pueden producirse durante el transporte. Bueno, acá pueden ver cómo se van colocando todo lo que sería la parte de las varillas. El procedimiento. La gran mayoría de veces el posicionamiento de las armaduras dentro de los encofrados se hace después de que estos ya estén totalmente terminados. Pero en algunas ocasiones es mejor colocar primeramente la armadura y después el encofrado, como ocurre en el caso de pilares muy altos o en muros especialmente. Entonces tenemos cómo se va colocando los ductos y los pasos para instalaciones sanitarias, eléctricas, de aire acondicionado deberán preverse antes del vaciado del hormigón. Cuando hablamos de vaciado de hormigón, estamos hablando cuando se carga el hormigón. A eso le llamamos vaciado nosotros. Pueden ver cómo se van previendo ya las instalaciones, por ejemplo, en la parte de instalación eléctrica, todas las cajas se tienen que prever colocar de tal manera que el hormigón
pase por encima después y esto quede dentro de la losa. Acá pueden ver también lo que sería ya las conexiones de probablemente desagües para no estar picando las losas, por supuesto, una vez que ya se hizo todo. Bueno, acá lo que sería el vaciado, el cargamento, como le decimos también, ¿verdad? El vaciado. El vaciado del concreto en los encofrados debe realizarse cuidadosamente para obtener un concreto resistente y durable. Acá cómo utiliza el vibrador para poder que el hormigón vaya en todos los agujeros. Durante el vaciado no está permitido agregarle agua a la mezcla, por supuesto, ¿verdad? El concreto que muestre indicios de endurecimiento no debe colocarse. El tiempo transcurrido entre el mezclado y el vaciado debe ser el menor posible. Entre el mezclado es la preparación de la mezcla y el vaciado estamos hablando que es el cargamento que se le hace o la carga que se le hace a las varillas. No depositar grandes cantidades del concreto en un solo sitio para luego ser extendido. Y antes de hacer el vaciado, humedecer ligeramente los encofrados. Y en lugares de climas cálidos, el vaciado debe hacerse de preferencia por las noches. Normalmente en nuestro medio solemos ver que por las noches, bueno, sobre todo cuando hace mucho calor, se hacen los cargamentos de hormigón por el tema del clima que tenemos nosotros aquí en Paraguay. Eso era el vaciado. Ahora hablamos de curado. En curado nosotros ya vimos cuando desarrollamos hormigón en tecnología de los materiales, ustedes se acordarán, que hablamos ya lo que sería el curado del hormigón y a qué se refiere el curado. ¿Qué era el curado? A ver si me recuerdan, sin leer el material. ¿Qué era el curado? Socorro, ¿nadie se acuerda? Hace 2 semestres atrás no me fue. Estoy en línea todavía. Si mal no recuerdo, era mantener húmedo El el, con- hormigón. el hormigón. Así mismo, tal cual. Muchas gracias. Ok. Sí, realmente el curado es el proceso que consiste en mantener un ambiente húmedo del hormigón por varios días después del vaciado para que este hormigón pueda adquirir la resistencia necesaria. ¿Qué sucede normalmente? Que el hormigón, como tiene un proceso químico, lo que hace es tratar de absorber totalmente el agua para poder secarse rápidamente. Y entonces con este curado lo que nosotros hacemos es le regamos el hormigón o buscamos otra técnica, ya sea recubriendo con bolsas alpillera o con bolsas plásticas, de tal manera a retardar ese secado del hormigón. Y retardando ese secado es donde este hormigón adquiere la resistencia necesaria o adquiere mayor resistencia al que va a producirse al secarse rápidamente. Entonces, el concreto debe curarse al menos durante 7 días y en trabajos más delicados hasta 14 días. ¿Qué quiere decir? Que por 7 días tenemos que estar regándole o cubriéndole con algún elemento o cosas así. ¿Cuál es el objetivo? Es garantizar un buen contenido de humedad en el concreto para que así desarrolle las propiedades que lo convertirán en un material de buena calidad y resistencia por sobre todo. Entonces, eso es el curado. Luego del curado tenemos ya el vaciado, o sea, primeramente le encoframos, después de hacer todo el encofrado, de cuidar lo que sería la horizontalidad, hacer como un replanteo nuevamente de todo lo que sería la parte de encofrado, se hace el vaciado que vimos ahora. Luego de hacer el vaciado era cargar todo lo que es el encofrado con hormigón, se hace el curado, que es humedecer todo eso para que adquiera la resistencia, y luego se hace el último paso que sería el desencofrado. Ven, acá hay diferentes elementos de madera. Acá estamos viendo que es ya
más bien metálico y acá vemos otro tipo también metálico. Entonces, consiste en desmontar el encofrado cuando éste ha alcanzado la resistencia necesaria. Cuando vemos de que ya pasaron los días, ya está la resistencia que nosotros estamos queriendo, se procede al desencofrado. Pero para hacer el desencofrado hay que hacerse también con bastante cuidado, de tal manera a no dañar nuestra estructura. Bueno, entonces eso sería hasta lo que sería el método tradicional. Y ahí se desencoframos y se queda así como ven acá, ¿verdad? Queda totalmente el hormigón expuesto. Y luego tenemos lo que le llamamos el hormigón prefabricado, que es un tipo de concreto que se elabora en forma industrial por moldeo de sus piezas, elementos de diferentes dimensiones y tipos según su destino. Este sistema industrializado de producción mejora las características físicas del material, entre ellas la resistencia mecánica. Estos serían diferentes piezas que vienen más o menos en este estilo, de tal manera a poder anclar con otras piezas. Ahí podemos ver toda una estructura. Los pies derechos de una sola pieza son posibles si disponen de medios de elevación adecuados hasta una altura de 30 metros. O sea que para poder instalar también este sistema in situ, tenemos que tener la maquinaria necesaria para poder hacer este tipo de trabajo. La rigidización, no me salía la palabra, obtenida por solo el empotramiento de los pies derechos en los bloques de cimentación, puede ser suficiente para edificios de unos 12 metros. Los pies derechos llevan unas cartelas o apoyos en varios lados o todo a su alrededor para que sirvan de apoyo a las vigas de los forjados. Eso hablan de la parte de las uniones, de cómo se dan. Creo que hay otra imagen donde podemos ver mejor. Bueno, acá tenemos las maquinarias necesarias, por ejemplo, para poder colocar unos pilares o unos pies derechos, como le llamamos también, ¿verdad? Unos pilares lo suficientemente altos. Estos pilares tienen como unos cabezales y es donde van anclándose y apoyándose lo que serían las vigas o losas directamente. Bueno, en cuanto a los pilares, las uniones de las piezas que componen un pilar derecho requieren de cierto tiempo y trabajo para el ajuste de su posición y la ejecución de la junta. Uniendo las armaduras con uniones roscadas, con manguitos o con soldadura y hormigonando las juntas in situ pueden obtenerse uniones rígidas. Lo que dice este es que tenemos los pilares, así vamos a ver, y luego tenemos las vigas. Las uniones de estos normalmente se hacen de maneras roscables, ya sea con tuercas, tubulones y demás, pero igual sobre eso se le hace un in situ, se le hace como un vaciado de hormigón, de tal manera a fijar esa estructura. La altura de la parte hormigonada in situ, porque está hormigonada en ese sitio, no es de importancia entre las piezas que componen un pie derecho, no debe intercalarse ninguna viga o elemento de forjado, que sería esto que vemos acá. Acá tenemos lo que serían los pilares, esto va encastrado, esto va otra vez encima, pero este espacio normalmente es rellenado in situ con hormigón, de tal manera que pueda darle esa resistencia completa a la estructura. Acá pueden ver en este sector también. Y así sucesivamente. Las vigas o jásenas, también conocidas. Acá pueden ver cómo van anclándose. Es un elemento, estas son las vigas, es un elemento horizontal que forma parte de la estructura sustentable y sirve de apoyo para el elemento del forjado. Las vigas se suelen colocar en la dirección longitudinal del edificio, los elementos del forjado en dirección transversal. Bueno, entonces sería longitudinal y en el otro sentido transversal, en este sentido, ¿verdad? Entonces acá pueden ver cómo
van colocándose los elementos cuando son prefabricados. Este es el sistema más tradicional para los edificios con el esqueleto de hormigón armado, prefabricado. Las vigas van entre los pies derechos, por lo tanto su longitud es siempre menor que la dimensión de la malla de la retícula. La altura de la viga depende de la superficie del tramo que sostiene la carga que actúa sobre él. Bueno, entonces pueden ver acá cómo van colocándose y luego van colocándose lo que serían estas piezas que van a ser encastradas ahí entre viga y viga. Bueno, entonces hasta aquí sería nuestro tema de hoy, que hablamos sobre muros de sistemas estructurales de la parte de la supraestructura. ¿Consultas sobre el material? Yo no escucho nada o conecté. Se entendió todo. Ah, se entendió todo, bueno. De repente no escuché nada y pensé que me corté. Bueno, entonces no hay ninguna consulta sobre el material, clarísimo.